Muy buenos días, bienvenidos señores del tercer año bachillerato A. En esta ocasión nosotros tenemos nuestra lección escrita. Esta lección usted tiene que ir resolviendo y el día de hoy, a más tardar 4 de la tarde, usted tiene que subir a la plataforma su trabajo. En caso de que usted tenga alguna dificultad en subir su trabajo a la plataforma, puede ponerse en contacto con su tutora, la profe Maggie, me parece. Le manifiesta eso, le envía a su tutora su trabajo, una foto por el WhatsApp, ¿sí? Y ella a su vez me envía a mí a mi celular para yo calificarle desde ahí, ¿de acuerdo? Pueda ser que usted Ok, ya lo profe. haga más tarde, pero puede subir, o sea, yo Entendí, le doy Luis. plazo ¿Qué hasta las dijo? 4, ¿sí? Pero justamente hay personas que suben 4 para las 12, o a veces suben a las 12:04. ¿De acuerdo? O sea, seamos prudentes. Yo sí estoy conectado, pero... No especificó dónde tiene que ir el 4. Exacto. Muy bien, señor. Entonces, comenzamos, por favor. Para nosotros tenemos lo siguiente. Este es nuestro ejercicio que tenemos que resolver. Dice, en el siguiente circuito se conecta un voltaje de 5 voltios. Calcular A, la resistencia equivalente y la intensidad de voltaje en cada una de las resistencias. Ahí tenemos un circuito, tenemos dos resistencias en paralelo de 70 y tres resistencias en paralelo de 60, 40 y 120. Como le había indicado, usted tiene que resolver primero los paralelos de 70 y 70 y el de 60, 40 y 120. Y una vez que salga el equivalente, usted suma, porque ya quedan en serie. Una vez que ya tiene la resistencia equivalente, encuentra usted la intensidad y va aplicando los conceptos que tenemos y va llenando el cuadro que usted tiene ahí. Resistencia R1 de 70, R2 de 70, R3 de 60, R4 de 40, R5 de 120. ¿Qué voltaje tiene cada una y qué intensidad tiene cada una? ¿Estamos de acuerdo? Si usted me entendió, por favor, coloque su pulgar hacia arriba para que me indique que sí está claro. Sí. Dígame. O sea, yo pensaba que solo 60 y 120 estaban en paralelo y que el 40 estaba en serie. ¿No es así o sí es así? No, las tres están en paralelo. 60, 40 y Ah, 120. ¿De acuerdo? Un paralelo. Y el otro paralelo es 70, 70. ¿De acuerdo? Una vez que saca los dos O sea, equivalentes, suma en serie. ¿Estamos de acuerdo? entonces, primero saco la resistencia equivalente de 70-70 y luego la de 60-40 y 120, ¿verdad? Correcto. Y de ahí suma Y luego se las dos, suman porque ya quedan en serie. en Listen, serie. ¿podemos hacer a compu o debe ser a mano? Como ustedes se puede ser a mano, a computadora, como sea. ¿De acuerdo? Vamos al Dale, sí. ejercicio número 2. Le mando por fax. 2, dice, se tiene tres resistencias de 4, 6 y 12 conectadas en paralelo y este grupo se conecta en serie a dos resistencias de 15 y 3 ohmios. ¿De acuerdo? Luego el sistema se conecta a 20 voltios. Calcular la resistencia interna, la intensidad y el voltaje de cada resistencia. Este es casi igual al 1. ¿Cuál es la diferencia? Que ahí tiene esas tres resistencias en paralelo, saca su equivalente y a ese resultado suma 15 y 3. ¿Estamos de Hacemos acuerdo? como que fuera en serie, después de calcular la resistencia equivalente de los del Correcto. paralelo. Él solamente suma a ese resultado, suma Ya. 15 y suma 3. Una vez que saca la resistencia equivalente total, divide el voltaje para esa resistencia equivalente y va haciendo el circuito 1, 2 y así va completando la tabla, ¿no? Y va llenando cuánto vale el voltaje para la resistencia de 4, la intensidad. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Vamos al 3. Dice, se tiene varias resistencias de 3 ohmios y se desea obtener una resistencia equivalente de 7 ohmios. Determina el circuito más simple y el número de resistencias de 3 ohmios que necesita. Debe tomar en cuenta de que si usted conecta, por ejemplo, dos resistencias de 3 en serie, le daría 9. Pero si le pone otra de 3, ya le daría 9, ¿no? 3 más 3, 6 más 3, 9.
pero yo quiero solo de 7. ¿Cómo usted haría para obtener una que me salga 1? Para tener 3 más 3 y más 1 me dé 7. ¿De acuerdo? Usted me dice, mire, yo conecté 5 resistencias, conecté tantas en paralelo, tantas en serie y el resultado me salió 7. ¿Sí está claro? No. Digamos, No. señorita, usted tiene resistencias de 3, ¿de acuerdo? Si pusiera 2 resistencias en serie, ¿cuál sería el equivalente? 6, Sí. ¿de acuerdo? Pero usted necesita 7. Entonces ahora, ¿cómo hace que una resistencia de 3 se haga 1? Piénselo y me dice, ¿no? 4. ¿Cuántos resistores de 160 ohmios en paralelo se requieren establecer un total de 5 amperios en una línea de 100 voltios? O sea, ¿cuántas resistencias de 160 tengo que conectar en paralelo para que se conecte a 110 voltios y me dé una intensidad de 5 amperios? ¿De acuerdo? Es muy parecido o casi parecido al anterior. Y el 5 dice, un motor eléctrico consume 5 amperios en una línea de 110 voltios. Determine la potencia y la energía en joule suministrado al motor en 1 hora. Recuerde que 1 hora equivale a 3.600 segundos. Y la energía es potencia por tiempo. Por favor, comience su evaluación y si usted necesita alguna indicación adicional, encienda su micrófono y yo estaré gustoso en contestarle lo que usted desee. Que me ubique yo en cualquier parte de la pantalla, ¿no? Para que usted vea. Más o menos así sería su circuito, el número 2, y ahí están los valores de las voltajes e intensidades que le salen, ¿no? Trabajemos, por favor. Profe, Cuénteme. yo acabo de entrar ahorita, no escuché lo que dijo. Ya, estamos resolviendo nuestra prueba, ¿no? Este es el ejercicio 1, ¿de acuerdo? Que tenemos ese circuito de 2 resistencias de 70 en paralelo y 3 resistencias de 60, 40 y 120 en 120. paralelo. Resolvemos eso, sumamos, calculamos la resistencia equivalente, luego la intensidad del voltaje en cada uno. El ejercicio 2 es muy parecido. Tenemos 3 resistencias en paralelo, sacamos del equivalente, a eso sumamos 15 y 3 ohmios, sacamos la resistencia equivalente, dividimos el voltaje para la resistencia y determinamos la intensidad de voltaje en cada uno. ¿De acuerdo? En la 3 me dice que yo tengo varias resistencias de 3 ohmios y quiero de alguna manera obtener una resistencia equivalente de 7 ohmios. ¿Cómo le haría usted utilizando estas resistencias de 3 ohmios? Hace un circuito, el más simple, y el número de resistencias que usted utilizó para que le dé 7. En el 4, usted tiene varias resistencias de 160 ohmios que van a ser conectadas a 100 voltios y le van a dar una intensidad de 5 amperios. Esas resistencias están en paralelo. ¿Cuántas de esas resistencias deben estar conectadas en paralelo para que dé ese resultado? Y el 5 me dice que tengo un motor que consume 5 amperios cuando le conecto a 110 voltios. Me dice que determine la potencia y la energía que se consume en 1 hora. 1 hora, 3.600 segundos. Y así queda un poquito del 2, ¿no? Ya se ve. Voy a tomar listo, usted me va contestando, ¿no? Por favor. Alvarado. Presente. Armas. Benalcázar. Cabrera. Presente. Aceves. Presente. Valero. Presente. Criollo.
Presente. González, Presente. Guerrero, Presente. Aro, Presente, Lisa. ya, Presente. Mantilla, Presente. Mora, Presente, Lisa. Morales, Presente, dice. ya, Buenala, Presente, Lice. Payares, Aquí, profe. Ilco, Presente, profe. Oso, Presente. Quinteros, Reyes, Quintero no está, Presente. profe, no tiene internet. Sánchez, Toca, Presente, Lice. Pulmo, Presente. ya. Armas no está. Ya, listo. Seguimos, por favor. Listen. Cuénteme, por Listen. favor, ¿en qué le ayudo? Listen, en el ejercicio 1 hay que sumar las dos resistencias equivalentes Claro. para sacar Sí, ¿cuánto le ok. salió el equivalente de 70 a 70? 35. 140. No, por favor, si está en paralelo. Sale 35. En 35. 140. Claro, no, es No, 35. 1 sobre 35. 70 más 1 sobre No 70. está en... Están en paralelo, A están ver, uno en encima del paralelo, Lice, no está el 60, 40 y otro. 120. Esas están en paralelo, No. las tres. Dos. Y el 70, Y las 70, 70 está 70 en... también están en paralelo. Sale 55. Ah, ok, ya. Gracias, Ya. Lice. 70, 70 le sale 35. El 60, 40 y 120 le sale ¿cuánto? 20. 20. ¿Y 35 más 20? 55. Esa es la resistencia equivalente. ¿Estamos de acuerdo? Lice, en el 0, pues me sale en el valor de una intensidad 0.9, le puedo ¿En hacer cuál? no. ¿En cuál ejercicio? Profe, la prueba se puede entregar No, hasta ya las 4. saco la intensidad. ¿Pero en qué ejercicio me está hablando? La intensidad del R3. Del R3. El de 60. Ujú. ¿Cuánto es que le sale? Mira, me salió 0.9 y digo si le puedo hacer a 1. No. Déjele con los decimales. No, 0. Porque la intensidad en el de 60, 40 y 120, sumado eso, debe dar 1 amperio. Sumada las tres intensidades, me da 1 amperio. Lo mismo, la intensidad del 70 más el otro 70 debe darme 1 amperio. Ya. Porque yo tengo un voltaje de 55 dividido por la resistencia equivalente que le salió también 55, la intensidad es 1. ¿Estamos de acuerdo?
Ya estamos avanzando, por favor. Ya terminó. El 1 ya terminaron. Empezar, profe, de empezar. El 2. Listen, yo ya acabé el 1. ¿Ya? Este es el número 2. El 2 es Ya mismo. casi parecido al 1, ¿no? La diferencia es de que usted coge las tres resistencias, encuentra la resistencia equivalente en paralelo, que necesariamente debe ser menor que 4. Ese va a ser Me 1 sale. sobre 4 más 1 sobre 6 más 1 sobre 12. Saca el equivalente. A ese número le suma 15 y le suma 3. Ahí ya tiene la resistencia equivalente, es decir, ya está en literal A. Luego Ajá, le divide digo, el voltaje para ese valor, encuentra la intensidad y procede a encontrar, ¿sí?, las intensidades de los voltajes en cada una de las resistencias. Dicen, Dígame. para sacar el voltaje es la intensidad por las resistencias, ¿verdad? Intensidad por resistencia. Ya. En serie la intensidad es constante. En paralelo el voltaje es constante.
Pero he visto el hotel de las gelatinas. Dicen, una pregunta. Yo estoy Dígame. haciendo computadora y no sé si en la pregunta 3 le puedo escribir o tengo que mandarle con el ejercicio. En la pregunta 3. Ajá. En la 3, sí puede escribir. Puede decirme, mire, yo necesité, por decir, 10 resistencias de 3 ohmios, de las cuales 4 le conecté en serie, 2 le conecté paralelo y el resto le conecté en serie. Como usted Ya. me diga, ¿no? O simplemente Ya. puede hacerle un esquema, un dibujo pequeño, ¿sí? De cómo está su circuito y cuántas resistencias de 3 necesito. Porque ahí me dice el menor número. Porque yo puedo, sí, conectar, sí. Si yo cojo 3 resistencias de 3, le pongo en paralelo, el resultado es 1. ¿De acuerdo? Y si le pongo 3 más, tendría otro 1. Y 3 más, tendría otro 1. Y 3 más, es decir, yo haciendo 3 resistencias y poniéndoles ese resultado, ¿sí? Yo necesito 21 resistencias de 3 para obtener 7. Pero no se trata de poner bastantes resistencias, sino solamente las que se necesiten para tener una resistencia equivalente de 7 ohms. ¿Está claro? Sí, dicen. Listo, gracias. Listen, Dígame, señorita, ¿en qué le ayudo? Para sacar el voltaje sería la intensidad de la primera resistencia ¿De por la qué, resistencia de qué del primer ejercicio? ejercicio. ¿De cuál? Del primer ejercicio. ¿Del primer ejercicio? Ya, de la resistencia de 70, ¿no? ¿De acuerdo? Nosotros, me imagino, usted ya calculó la intensidad total que circula. ¿De acuerdo? Ya. Me parece que es 1 amperio. Ujú. 1 amperio sería en la resistencia equivalente de 35 y 1 amperio sería en la resistencia equivalente de 20. Ya. ¿De acuerdo? Entonces ya tiene usted 35 y 20. Entonces ya tiene el voltaje para las de 70 y para las de 60, 40 y 120. Ya tiene el voltaje. Y como están en paralelo, el voltaje es el mismo, entonces ahí ya encuentra la intensidad. Ya. ¿Sí? Listo. Ya estamos en el 3, ¿no? O sea, dicen en el primero calculamos 2 intensidades o cómo. Claro, llenamos ese cuadro. Ok.
nosotros vamos llenando el cuadro que está ahí, ¿no? ¿Cuál es el voltaje que tiene la resistencia de 70 y cuál es la intensidad de 70? La otra, la R2, que debe ser el mismo valor porque son los mismos valores de resistencias. ¿Cuál es el voltaje de 60 y cuál es la intensidad? ¿De acuerdo? Lo que sí debe tener en cuenta que la intensidad en la R1 y R2, sumando, le deben dar 1 amperio. Y en la R3, R4 y R5, la intensidad, sumando, le debe dar 1 amperio. ¿De acuerdo? El voltaje de R1 y R2 es el mismo. Y el voltaje de R3, R4 y R5 es el mismo, porque están en paralelo. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que el voltaje de 70 le sale 35, en el otro también sería 35. Si el voltaje en R2 le salió 20, el otro sería 20, 20, 20. ¿De acuerdo? Seguimos. En el 4, ¿cuántas resistencias de 160 se necesitaron? Listen, ¿puede poner el ejercicio 3, por favor? Ahí está el ejercicio 3. Listen, en el ejercicio, listen. Listo, le estoy escuchando. Dígame, señorita. ¿En el ejercicio 2 es necesario dibujar o no? En el ejercicio 2, no necesariamente, pero si usted necesita para guiarse, claro que lo puede hacer. Ya nos está quedando 5 minutos, por favor. No se olvide, una vez que usted termine, 4 de la tarde, usted tendría que ya estar subiendo su trabajo como máximo. Terminado esto, por favor, quisiera que se vuelvan a conectar un ratito para yo indicarles una multimedia que vamos a trabajar como el examen de fin de bloque, en el cual
cual yo les mando el ejercicio y ustedes tienen que hacerme un dibujo y presentarme eso, ¿no? Por eso quiero que posteriormente que se termine se conecten unos, yo que sé, unos 5 minutos máximo para indicarles cómo vamos a trabajar nuestro examen final de bloque. Licen, ¿Le escucho, señorita? no entendí eso de los voltajes para nada. ¿Cuál ejercicio? El 1. Ahí tenemos el ejercicio 1, ¿no? En lugar de la de 70 y 70, usted tendría una de 35, ¿verdad? Y en lugar de la de 60, 40 y 120, usted tendría una de 20. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Si la intensidad que circula es de 1, ¿cuál sería el voltaje en ese equivalente de 35? Sería 1 por 35, sería 35 voltios. Y en el otro que tiene un equivalente de 20, sería 20 voltios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces serían los mismos voltajes, o sea, serían 35. Para el de 70 y 70 sería, ¿cuánto? 35, 35. 35. Para 60, 40 y 120, ¿cuánto sería? Sería 20, 20, 20. Exacto, ya tiene. Si usted llenaría y esa tabla sería 35, 35, 20, 20, 20. Y para la intensidad lo único que haría es dividir el voltaje para la resistencia. Ya lo entendí, gracias. Nos queda 2 minutos, por favor. No se olvide, ya mismo se apaga y nos volvemos a conectar para indicarle cómo vamos a trabajar la próxima semana.